Construyamos juntos un mundo en paz. Distinción. En la distinción es un valor que se va adquiriendo en el transcurso de la vida, con los ejemplos, estudios y la práctica de los mismos, y con ello la distinción de ser distinguida en el medio en que convive. Carlos González Medina. Construyamos juntos un mundo en paz. Distinción. La distinción es un valor que se va adquiriendo en el transcurso de la vida, con los ejemplos, estudio y la práctica de los mismos. Con ello la distinción y ser distinguida en el medio en que vives. Carlos González Medina. Definición. Distinción es un término que procede del latín distinctio y que hace referencia al procedimiento y al resultado de distinguir. Este verbo, por su parte, indica el conocimiento de la diferencia existente entre dos o más cosas. El hecho de lograr que algo se distinga o la demostración de la alta estima que se siente por un individuo. Definición de distinción. Distinción es un término que procede del latín distinctio y que hace referencia al procedimiento y al resultado de distinguir. Este verbo, por su parte, indica el conocimiento de la diferencia existente entre dos o más cosas. El hecho de lograr que algo se distinga o la demostración de alta estima que se siente por un individuo. Definición de distinción. Distinción es un término que procede del latín distinctio y que hace referencia al procedimiento y al resultado de distinguir. Este verbo, por su parte, indica el conocimiento de la diferencia existente entre dos o más cosas. El hecho de lograr que algo se distinga o la demostración de la alta estima que se siente por un individuo. Etimología. Distinción es un término que procede del latín distinctio. Etimología. Distinción es un término que procede del latín distinctio. Antivalor. Persona que no es vista, no tomada en cuenta en los actos de la interacción dentro de los ámbitos de la sociedad, que no es apreciada en su personalidad. Valor de distinción. Persona que no es vista, no tomada en cuenta en los actos de la interacción dentro de los ámbitos de la sociedad, que no es apreciada en su personalidad. Sus antivalores. Así como hay una escala de valores morales, también la hay de valores inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia son ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que coloca frente a la tabla de sus valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Antivalores de la distinción. Así como hay una escala de valores morales, también hay de valores inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia. Son ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que coloca frente a la tabla de sus valores en actitud negativa para rechazarlos o violarlos. Abuso del valor. Cabe descartarse también que existe una creencia popular que sostiene en el imaginario colectivo que aquellas personas que pertenecen a la clase alta de la sociedad disponen de distinción a la hora de manifestarse, mientras que por el contrario, quienes pertenecen a la clase baja no la tienen, y aún más se los vincula directamente con la grosería o la mala educación. Obviamente no es más que una creencia impuesta a raíz de la diferenciación social y que poco tiene que ver con la realidad. Podemos encontrarnos con gente de clase alta con poca distinción y con individuos de clase baja con muchísima educación. Abuso del valor. Cabe destacarse también que existe una creencia popular que sostiene en el imaginario colectivo que aquellas personas que pertenecen a la clase alta de la sociedad disponen siempre de distinción a la hora de manifestarse, mientras que por el contrario, quienes pertenecen a la clase baja no la tienen. Aún más se les vincula
directamente con la grosería o la mala educación. Obviamente no es más que una creencia impuesta a raíz de la diferenciación social y que poco tiene que ver con la realidad. Podemos encontrarnos con gente de clase alta con poca distinción y con individuos de clase baja con muchísima educación. Es lo que llamamos una persona sin escrúpulos, fría, calculadora, insensible al entorno social. El camino de los antivalores es a todas luces equivocado, porque no solo deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad. Es lo que llamamos una persona sin escrúpulos, fría, calculadora, insensible al entorno social. El camino de los antivalores es a todas luces equivocado, porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no del castigo por su parte de la sociedad. Antecedentes. Del latín distincio, onis, 1.f. Acción y efecto de distinguir o distinguirse. 2.f. Diferencia por la cual una cosa no es otra o no es semejante a otra. 3.f. Prerrogativa, excepción y honor concedido a alguien. 4.f. Objeto que simboliza este honor. 5.f. Buen orden, claridad y precisión en algo. 6.f. Elevación sobre lo vulgar, especialmente en la elegancia y buenas maneras. Antecedentes. Del latín distincio, onis, 1.f. Acción, efecto de distinguir o distinguirse. 2.f. Diferencia por la cual una cosa no es otra o no es semejante a otra. 3.f. Prerrogativa, excepción y honor concedido a alguien. 4.f. Objeto que simboliza este honor. 5.f. Buen orden, claridad y precisión en algo. 6.f. Elevación sobre lo vulgar, especialmente en elegancia y buenas maneras. Antecedentes de distinción. De latín distinctio onis. 1.f. Acción y efecto de distinguir o distinguirse. 2. Diferencia por la cual una cosa no es otra o no es semejante a otra. 3. Prerrogativa, excepción y honor concedido a alguien. 4. Objeto que simboliza este honor. 5. Buen orden, claridad y precisión en algo. 6. Elevación sobre lo vulgar, especialmente en elegancia y buenas maneras. Antecedentes. 7.f. Miramiento y consideración hacia alguien. Tratar con distinción. Ser persona de distinción. 8.f. En las antiguas escuelas universitarias, declaración de una proposición que tiene dos sentidos. 1. Locución conjunto. Para explicar la diferencia entre dos cosas que pueden confundirse, Aranda de Duero se llama así a distinción de otra aranda que hay en Aragón. Hacer. 1. Locución verbo. Hacer juicio recto de algo. Estimarlo en lo que merece. Antecedentes. Continuación. 7. Miramiento y consideración hacia alguien. Tratar con distinción, ser persona de distinción. 8. En las antiguas escuelas universitarias, declaración de una proposición que tiene dos sentidos. 1. Locución conjunto. Para explicar la diferencia entre dos cosas que pueden confundirse, Aranda de Duero se llama así a distinción de otra aranda que hay en Aragón. Hacer. Locución verbo. Hacer juicio recto de algo. Estimarlo en lo que merece. Los precursores. Tensión entre subjetivismo y objetivismo axiológicos. La A se despliega propiamente en el siglo XIX, mas no por eso dejó de ser antes preocupación de los filósofos el problema del valor.
Se suele mencionar a Protágoras, Platón, Agustín, Tomás, Hume, Kant como testimonios de ello. Por la decisión entre ser y valer por una parte y la captación del valor por el sentimiento por otra. Fueron las tesis que marcaron el hito de la A como escuela filosófica moderna. Los verdaderos precursores de la A en el sentido apuntado han sido Lotze, Nietzsche y Brentano. Distinción. Los precursores. Tensión entre subjetivismo y afectivismo axiológico. La A se despliega propiamente en el S, siglo XIX, mas no por eso dejó de ser antes preocupación de los filósofos el problema del valor. Se suele mencionar a Protágoras, Platón, Agustín, Tomás, Hume, Kant como testimonios de ello. Pero la distinción entre ser y valer por una parte y la captación del valor por el sentimiento por otra, fueron las tesis que marcaron el hito de la A como escuela filosófica moderna. Los verdaderos precursores de la A en el sentido apuntado han sido Lotze, Nietzsche y Brentano. Bibliografía 13. Congreso Internacional de Filosofía, Simposio sobre Derecho Natural y Axiología y Simposio sobre Valor in Genere y Valores Específicos. México 1963. RS Hartan 1A. La estructura del valor. Fundamentos de la axiología científica. México 1959. 1. Hessen. Tratado de Filosofía. 2. Teoría de los valores. Buenos Aires. 1951. A. Linares Herrera. Elementos para una crítica de la filosofía de los valores. Madrid. 1949. Valores humanos. Buenos Aires. 1947. J. Ortega y Gasset. ¿Qué son los valores? En obras completas. B. Madrid. 1946. Distinción. Bibliografía. Siglo XIII. Congreso Internacional de la Filosofía. Simposio sobre Derecho Natural y Axiología y Simposio sobre Valor in Genere y Valores Específicos. México 1963. RS Hartan 1A. La estructura del valor. Fundamentos de la axiología científica. México 1959. Hessen. Tratado de Filosofía. 2. Teoría de los valores. Buenos Aires 1951. Linares Herrera. Elementos para una crítica de la filosofía de los valores. Madrid 1949. Scherler. Ética. Buenos Aires 1948. Orestano. Los valores humanos. Buenos Aires 1947. J. Ortega y Gasset. ¿Qué son los valores? Obras completas. B. Madrid 1946. Precursores. 1. Platón. Su pensamiento surge en una época de crisis política de Atenas. La caída de los tradicionales valores religiosos y morales da paso al relativismo ético de los sofistas y al debate sobre la base convencional o natural de la ley. Platón busca una respuesta a tales problemas. Sale en defensa de la memoria de Sócrates. Elabora la teoría de las ideas. Hay, pues, valores y virtudes en sí, más allá de toda convencionalidad. Establece la justicia en sí, como fundamento del orden sociopolítico. Para Platón todas las virtudes se basan en la justicia, y la justicia se basa en la idea del bien, el cual es la armonía del mundo, Saragata. El lenguaje estimativo y el valor de los seres en el lenguaje y la filosofía. Madrid 1945. A. Stern. La filosofía de los valores. México 1944. A. Messer. Precursores. Platón.
Su pensamiento surge en una época de crisis política de Atenas, la caída de los tradicionales valores religiosos y morales. Da paso al relativismo ético de los sofistas y al debate sobre la base convencional o natural de la ley. Platón busca una respuesta a tales problemas, sale en defensa de la memoria de Sócrates. Elabora la teoría de las ideas. Hay, pues, valores y virtudes en sí más allá de toda convencionalidad. Establece la justicia en sí como fundamento del orden sociopolítico. Para Platón, todas las virtudes se basan en la justicia y la justicia se basa en la idea del bien, el cual es la armonía del mundo. Zaragoza. El lenguaje estimativo y el valor de los seres. En el lenguaje y la filosofía, Madrid, 1945, Aster, La filosofía de los valores, México, 1944, a Messer. Precursores. Platón. Su pensamiento surge en una época de crisis políticas de Atenas, la caída de los tradicionales valores religiosos y morales, da paso al relativismo ético de los sofistas y al debate sobre la base convencional o natural de la ley. Platón busca una respuesta a tales problemas. Sale en defensa de la memoria de Sócrates. Elabora la teoría de las ideas. Hay, pues, valores y virtudes en sí, más allá de toda convencionalidad. Establece la justicia en sí como fundamento del orden sociopolítico. Para Platón, todas las virtudes se basan en la justicia y la justicia se basa en toda idea del bien, el cual es la armonía del mundo. Zaragoza. El lenguaje estimativo y el valor de los seres en el lenguaje y la filosofía. Madrid, 1945, Aster, La filosofía de valores, México, 1944, Messer. Características. La estimativa o la filosofía de los valores en la actualidad. Madrid, 1932. Cortesía de Editorial Real, Gran Enciclopedia Real, 1991. Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto físico. Características. La estimativa o la filosofía de los valores en la actualidad. Madrid, 1932. Cortesía de Editorial Real, Gran Enciclopedia Real, 1991. Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la personalidad o simbólico, pero también al aspecto físico. Características. Conocimiento de las características que marcan las diferencias entre dos o más cosas. Hay que establecer la distinción entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. 2. Premio o reconocimiento honorífico. Le otorgaron a una distinción por su buena conducta. 3. Vulgaridad, elegancia y buenos modales. Indicador de una característica que hace diferentes dos cosas que se pueden ser confundidas. Mi papá se llama Juan Ricardo, a excepción de mi abuelo Ricardo José. Diccionario Enciclopédico, volumen 1, 2009. La Rose Editorial. Características. Conocimiento de las características que marcan las diferencias entre dos o más cosas. Hay que establecer la distinción entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. 2. Premio reconocimiento honorífico. Le otorgan una distinción por su buena conducta. 3. Vulgaridad, elegancia y buenos modales. Cosas que pueden ser confundidas. Mi papá se llama Juan Ricardo a distinción de mi abuelo Ricardo José. Diccionario Enciclopédico, volumen 1, 2009. La Rose Editorial. Características. Conocimiento de las características que marcan las diferencias entre dos o más cosas. Hay que establecer la distinción entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. 2.
Premio o reconocimiento honorífico. Le otorgaron una distinción por ser su buena conducta. Vulgaridad. Elegancia y buenos modales. Indicador de características que hace diferente dos cosas que pueden ser confundidas. Mi papá se llama Juan Ricardo, extinción de mi abuelo Ricardo José. Distinción Enciclopedia, volumen 1. 2009. La Rose, editorial SL. Tipos. Diferencia. Distinción. Hacer una distinción entre. A distinción de algo. Hacer una distinción con algún. Sin distinción todos serán tratados sin distinción. Sin distinción de raza. Tipos de distinción. Diferencia. Hacer una distinción entre. A distinción de algo. Hacer una distinción con algún. Sin distinción todos serán tratados sin distinción. Sin distinción de edad. Sin distinción de raza. Distinción, parte 2. Privilegio. Distinción. Le acaban de otorgar una distinción al valor. Distinción honorífica. Iba vestido con distinción. 2. Privilegio. Distinción. Le acaban de otorgar una distinción al valor. Distinción honorífica. Elegancia. Distinción. Iba vestida con distinción. Ventajas. Aparece también en las siguientes entradas: acatable, augusto, benemérito, digno, distinguido, honrado, honroso, intachable, noble, probo, respetable, venerable. Ventajas de la distinción. Aparece también en las siguientes entradas: acatable, augusto, benemérito, digno, distinguido, honrado, honroso, intachable, noble, probo, respetable, venerable. Ventajas de la distinción. Desventajas: discriminación, separación, marginación y diferenciación. Desventajas: discriminación, separación, marginación y diferenciación. Elementos de la distinción: personalidad, ética de sus valores, presencia física, lenguaje, actitudes y comportamiento. Es lo que yo tengo y por eso he elegido este valor, ya que me identifico. Elementos: personalidad, ética de sus valores, presencia física, lenguaje, actitudes, comportamiento. Es lo que yo hago y por eso he elegido este valor. Aplicaciones de la distinción. Las aplicaciones pueden estar en el estudio, en la sociedad, en la vida diaria, el trabajo y relaciones humanas. Aplicaciones en el estudio, sociedad, vida diaria, trabajo y relaciones humanas. Ejemplos de la distinción. Por ejemplo, Armando Sánchez Vargas, en su trayectoria de 3 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, se distingue por ser un destacado investigador, merecedor de reconocimiento de sus colegas y alumnos por su alta calidad de trabajo en la tarea de indagar, divulgar y enseñar las diferentes áreas de la economía como en la política empresarial, la financiera y la econometría. Ejemplos de la distinción. Ejemplos. Armando Sánchez Vargas, en su trayectoria de 3 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, se distingue por ser un destacado investigador merecedor del reconocimiento de sus colegas y alumnos por su alta calidad de trabajo en la tarea de indagar, divulgar y enseñar las diferentes áreas de la economía, como la política empresarial, la financiera y la econometría. Ejemplos. Armando Sánchez Vargas, en su trayectoria de 13 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, se distingue por ser un destacado investigador
merecedor de reconocimiento de sus colegas y alumnos, por su alta calidad de trabajo en la tarea de indagar, divulgar y enseñar las diferentes áreas de la economía como la política empresarial, la financiera y la econometría. Distinción. Por primera vez en la historia, 6 obreros gramenses recibirán las más altas distinciones que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. Por primera vez en la historia, 6 obreros gramenses recibirán las más altas distinciones que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. Distinción. Frases. En la imagen que se encuentra ahí, dice, hay 4 tipos de personas. La gente normal, los que nunca faltan, los que solo cometen errores, los que no hacen nada. Distinción. En la imagen muestra, hay 4 tipos de personas, la normal, los que nunca fallan, los que solo cometen errores, los que no hacen nada. Esta imagen dice, la burla es el medio que emplea el ignorante, acomplejado para sentirse sabio. Esta imagen dice, la burla es el medio que emplea el ignorante, acomplejado para sentirse sabio. Reflexión sobre la distinción. Es la distinción que se hace a personas desde el punto de vista personal o de grupo donde se concede prestigio, lugar, estrato, haciendo referencia y a su vez una posición. Asimismo es algo positivo, la distinción ya que es un merecimiento de la calidad de vida moral y física, donde intervienen los criterios desde los puntos de vista de los que se una reflexión sobre la distinción. Es la distinción que se hace a personas desde el punto de vista personal o de grupo donde se concede prestigio, lugar, estrato, haciendo referencia a su vez una posición. Asimismo, es algo positivo, la distinción ya que es un merecimiento a la calidad de vida moral y física donde los intervienen los criterios desde los puntos de vista de los que se involucran. Conclusión sobre la distinción. La distinción es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente por ser distinguida, sobresalir de un grupo enfocada a lo positivo, la cual haga ver las cualidades que tiene para poder ser auténtica, pero siempre con sus valores, su personalidad sin caer en el egolatrismo, que es la línea que separa la distinción con la vanidad de los seres humanos. Por todo ello, la distinción debe enfocarse o basarse en los valores que se viven y transmiten a través de los buenos ejemplos. Definición de la distinción. La distinción es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente por ser distinguida, sobresalir de un grupo, enfocada a lo positivo, la cual haga ver las cualidades que tiene para poder ser auténtica, pero siempre con sus valores, su personalidad sin caer en el egolatrismo, que es la línea que separa la distinción con la vanidad de los seres humanos. Por todo ello, la distinción debe enfocarse o basarse en los valores que se vienen y se transmiten a través de los buenos ejemplos. Créditos a la persona que hizo esta diapositiva sobre la distinción. Mi nombre es Dorian Lisset González Hernández, de Recursos Humanos. González Hernández Dorian Lisset, Recursos Humanos, primero PVR. Como comencé, termino. En la distinción es un valor que se va adquiriendo en el transcurso de la vida, con los ejemplos, estudios y la práctica de los mismos, y con ello la distinción y ser distinguida en el medio en el que convive. Carlos González Medina. Como empiezo, termino. Distinción. En la distinción es un valor que va adquiriendo en el transcurso de la vida, con los ejemplos, estudios y la práctica de los mismos, y con ello la distinción y ser distinguida en el medio en que vive. Carlos González Medina.